Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve Imposibles. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora. ¿Comenzamos? En la actualidad el desarrollo de nuevos liderazgos y equipos de trabajo mucho tiene que ver con el desarrollo de las propias características, cualidades y desafíos de las personas que forman parte de estos equipos. ¿Te preguntaste alguna vez cómo potenciar tus propias características en favor de tu trabajo, de tu rol, de tu equipo, de tu entorno? Bueno, hoy conversamos sobre esto en torno al Enneagrama como herramienta con Magela Pardo, directora de Trascender Coaching, experta en Enneagrama y Master Coach certificada. Quédate ahí y compartí con nosotros este capuchino de esta semana. Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. Bienvenida, Maje, nuevamente. ¿Cómo andas? Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias a vos por invitarme y a ustedes por hacer esto posible. Un gustazo de recibirte nuevamente por acá con Maje. Si aún no lo escuchaste, grabamos un episodio sobre liderazgo ya hace algún tiempo, que está disponible en YouTube, Spotify, que te invitamos a escucharlo. Uno de los episodios más escuchados, te digo, Maje, en el ranking ahí. Qué lindo. Aquí comenzaba con esta afirmación de que hoy el desarrollo también de nuevos liderazgos, de equipos de trabajo, de roles, como esto de potenciar e ir más allá en cada uno de nuestros roles, mucho tiene que ver con el autoconocimiento. Lo vemos ambos en las empresas, que también hoy están las empresas atendiendo mucho más estos aspectos. Ahora te pregunto, como para vos, ¿desde cuándo o qué cosas por ahí hicieron como posible como este cambio, ¿no? De que el autoconocimiento de alguna manera pase a ser un pilar fundamental en el desarrollo de los trabajos y equipos hoy. Bien, esa es una pregunta interesante. ¿Qué fue lo que hizo que esto sucediera así? Yo vengo trabajando hace muchos años justamente en autoconocimiento aplicado al trabajo, le decimos. Ya sea desde el lado de los líderes, de los colaboradores, de los equipos. Es como una materia prima que permite muchas cosas, el autoconocimiento. En la vida muchas, en el trabajo muchas más. En principio revisarnos que lo que hacemos, todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en realidad tiene a quienes somos por debajo. Entonces, ya sea que yo esté queriendo aprovechar aún más mis fortalezas para disfrutar más mi trabajo, para reconocer y dejar que mi talento se exprese en las tareas, ese es un área muy grande de aplicación, porque lo que tiene que ver con el reconocimiento de talentos y la manifestación del talento en el trabajo es algo que surge desde hace mucho tiempo, pero todo lo que son las empresas Best Place to Work en las que yo trabajo apuntan mucho a eso, porque tratan de potenciar la felicidad en el trabajo, ¿sí? Y ya se sabe que cuando uno trabaja en zona de talento, trabaja en zona de flow, siente que está contribuyendo a ese trabajo, está justamente, como vos decías, aplicando esas características personales que yo traigo de alguna manera innatamente desarrolladas en mí. Si eso lo potencio, si aprovecho esos talentos y los convierto en fortalezas en mi trabajo, entonces todo mi trabajo se hace
mucho más placentero, disfrutable, y además yo puedo llegar a destacar en lo que hago al aprovechar mi talento. Esa es una de las razones, creo yo, por las cuales el autoconocimiento ha entrado más fácil, ¿sí? Hay muchas otras. Excelente. Acá conecto con algo que creo al menos fui consciente o descubrí en la formación de coaching empresarial en Trascender. Esto del enfoque centrado en las fortalezas, ¿no? Porque aún hoy todavía vemos como mucho trabajo desde el otro lugar, ¿no? Como buscando compensar lo que no está o trabajar lo que podemos llegar a considerar debilidades. Y bueno, creo que esto, ¿no?, de trabajar con un foco en el autoconocimiento, mucho tiene que ver con esto de potenciar nuestras fortalezas, como decían. Hay algo bien interesante en esto que decís y que como que me gustaría traerlo aquí. ¿Por qué es tan difícil para las personas a veces reconocer sus propios talentos? Porque si todo fuera fácil, las personas no tendrían estos desafíos o necesidades de contar con test como el Eneagrama o enfoques como el Eneagrama, que es una excelente herramienta para revisar nuestros talentos, aunque me gustaría explicar cómo también, ¿no? Sí. El punto central es que los talentos que nosotros traemos son tan obvios para nosotros mismos que, para empezar, ni siquiera los valoramos como talentos. Eso por un lado. Sí. Luego, los talentos tienen dos caras. Y nosotros en el Eneagrama, el enfoque que traemos es el enfoque de un Eneagrama armónico, donde miramos las características de la persona, las 9 características principales de estas personas, que somos nosotros, funcionando. Cómo funciona nuestra personalidad en base a 9 características que todos tenemos. Y las vemos funcionando en 3 zonas. En zona de equilibrio, donde en ese lugar estas características funcionan de la mejor manera. En zona de escasez, donde justamente esas características pueden no estar suficientemente desarrolladas y nos traen dificultades en nuestros trabajos. O en zona de exceso. Uh-huh. Y las características que están en zona de exceso justamente es donde nosotros traemos más talento. Pero de tanto talento que traemos, al no saberlo gestionar, se convierten por exceso, por falta de autogestión, en un problema. Y esa es la dificultad siguiente por la cual las personas no reconocen sus talentos fácilmente. Porque como es tan excesivo el uso o la falta de gestión de ese talento, al no conocerlo y a no gestionarlo adecuadamente, se convierte en un uso excesivo, exagerado, aumentado, que justamente es el que se estudia en el Eneagrama en los casos del Enea tipo, ahí es donde están los excesos más grandes. Uh-huh. Y eso nos trae dificultades. Cuando llegamos a las organizaciones, este modelo, le llamamos el modelo TRIE, el modelo del exceso, el equilibrio y la escasez, las personas no solamente comienzan a comprenderse en estas 9 cualidades o características, sino también comienzan a entender cómo debería gestionarse ese talento que traen para que justamente no se convierta en una debilidad. Perfecto. Excelente. En esto también, como para compartir un ejemplo con quienes nos están escuchando del otro lado. En mi caso, en esto que decís, una característica que por ahí en muchas oportunidades o mucho tiempo estuvo como en exceso, y a mí me hacía verlo como una debilidad, es esto del espíritu crítico y la atención al detalle, ¿no? Bueno, sabés vos muy bien que eso ha sido para mí como un gran desafío y de alguna manera ha generado problemas en mi organización, bueno, con esto viene como el uso del tiempo, la postergación, el perderse en el detalle. Ahora, cuando pude ver esta característica, como decís, como una cualidad de mi eneatipo en particular, y gestionarla de una mejor manera, termina transformándose, bueno, o siendo lo que esencialmente es una fortaleza a utilizar, ¿no? En mi caso, el espíritu crítico, la atención al detalle, la búsqueda de la excelencia. Pero, ¿qué es Eneagrama para quien no ha escuchado nada hasta ahora?
genial que traigas esa pregunta. Creo que estamos a punto de explicar un poquito más qué es este término del eneagrama. Como término es muy simple, significa la grama, el grabado o el dibujo de 9 puntas, por eso se llama eneagrama. Este dibujo de 9 puntas resume leyes fundamentales de funcionamiento de todo, no solamente del ser humano. Pero cuando se aplica al funcionamiento del ser humano, funciona este símbolo como un mapa que nos describe cómo funciona nuestra personalidad. Y una de las primeras cosas que es importante comprender cuando usamos esta herramienta o este mapa es que una cosa es lo que nosotros somos y otra cosa es la personalidad que tenemos y desarrollamos en la vida. Bien. Y eso también lo hablo mucho en las organizaciones. Cuando hablamos del mapa del eneagrama, no vamos a contarte cómo sos, porque lo que vos sos es un misterio a descubrir. Lo que vamos a contarte es cómo funciona la personalidad que tenés, que es como el vehículo que te lleva en la vida, es como el coche que te lleva de un lado a otro. Y si vos no conocés tu coche, tu vehículo, imagínate sentarte adentro de un vehículo que no sabes cómo manejar. Bueno, este vehículo es tan fabuloso que se maneja solo. Y cuando vos no sabes manejarlo, se maneja en automático. Y entonces empieza a funcionar de una manera, de una programación, casi que puede llegar a ser autodestructiva para nosotros. Por eso es tan importante comprender cómo funcionamos. Y eso es lo que describe básicamente el eneagrama, que si querés te puedo describir básicamente las bases del funcionamiento de esta maquinaria de la personalidad, no sé. Sí, por supuesto. Bien, hay algo que es bastante simple y bastante fácil de comprender. Y primero yo uso como la metáfora, para explicarlo siempre, la metáfora de Gurdjieff, que es quien introdujo este símbolo del eneagrama de Oriente a Occidente, ¿sí? Gurdjieff hacía una metáfora en relación al vehículo de la personalidad para explicar cómo funciona, ¿sí? Y decía que este vehículo se puede simbolizar como un carruaje que tiene un cochero tirado por unos caballos. Y este carruaje, con el cochero y los caballos, habla de 3 aspectos que componen básicamente nuestra personalidad. El carruaje, que es el cuerpo, la corporalidad que tenemos. El cochero, que simboliza a la mente, nuestra área intelectual. Y los caballos, que son las emociones, que son como el motor de la vida, ¿sí? Y entonces, claro, aquí él empieza a proponer comprender un poquito cómo funciona esto, ¿sí? Porque claro que puede funcionar en automático. Imagínate un cochero con unos caballos a disposición y un carruaje. Marchan solos. Sí. Y Gurdjieff, cuando hablaba de quiénes somos nosotros, decía, bueno, lo que somos nosotros es que nosotros somos el pasajero, el ser, el amo, el dueño del carruaje, que muchas veces se pasa durmiendo toda la vida y nunca se despierta. Y entonces este carruaje va solo. Si queremos comprender la personalidad desde este modelo, entonces vamos a ver 3 áreas. Bien. Nuestra área intelectual, nuestra área emocional, nuestra área corporal. Y el eneagrama habla de 9 características, cualidades o atributos que se distribuyen 3 en cada una de estas áreas. Excelente. Decime si querés que te siga contando un poco más. Vamos un poco más. Bueno, un poco más. Aplicado al trabajo, ¿sí? Ya lo vamos a traer como al trabajo. Hay personalidades que desarrollan estas 9 características de manera equilibrada, porque han podido conocerse un poquito más, y hay quienes no. ¿Qué es una manera equilibrada de desarrollar estas 9 características? Bueno, conocer qué es lo que tiende a traer mi personalidad para ofrecer al mundo, que normalmente traemos 4 de estas características para ofrecer al mundo. Conocer lo que yo traje de estas 9 características para generar aprendizaje, y normalmente tenemos 4 de estas también para generar aprendizaje. Y nos queda una, porque de las 9 hablamos de 4 y 4. La 9ª es una característica que nosotros traemos para usarla cuando queremos, es a nuestra elección, es como un switch. Ahora, de esto que traemos para aportar al mundo, de estas 4, una es la más importante.
es tan importante, es donde viene nuestro talento más fuerte, que se le llama el tipo psicológico según el eneagrama, el eneatipo. Y esta característica es nuestro estilo de trabajo principal, marca nuestra estrategia para liderar principal. Y entonces, como si hiciéramos un gran resumen, las personalidades cuya característica principal o eneatipo, que no define toda la personalidad, pero sí una parte importante. Una tendencia. Las personalidades que tienen ubicado su eneatipo en la tríada corporal, esta que dijimos que es la carroza del vehículo, el carro, normalmente se le llaman las personalidades del control. ¿Y qué necesitan para trabajar cómodos? Necesitan controlar ciertas cosas en sus áreas de trabajo. Por ejemplo, controlar que las cosas se hagan bien, estén en orden, tengan una sistemática, o controlar que mi ambiente de trabajo esté en armonía, esté tranquilo, las personas se lleven bien entre sí, o controlar tener el poder de decisión o de autoridad. Y cuando vamos al trabajo y nos topamos con estas personalidades que se ubican en este lugar del control, por raros, porque para trabajar necesitan tener las cosas ordenadas o seguir un procedimiento, o para trabajar necesitan controlar y decidir hasta el último detalle y terminan haciendo micromanagement, o para trabajar de repente tienen un estilo de liderazgo donde todo tiene que estar armónico y no dicen lo que piensan. Eso suele pasar en la tríada instintiva, visceral, del cuerpo o del control. Y te puedo contar lo que le pasa a las personalidades de los otros lugares. Sí, por favor, a quien estás del otro lado escuchando, por ahí te invitamos como a ir viendo también si te reconoces o reconoces a compañeros, compañeras de trabajo que quizás puedan identificarse con estas características también, ¿no? Bien, porque son características de la personalidad, no es lo que somos, ¿sí? Y vamos a hablar qué le pasa a las personalidades cuya tipología básica, cuyo eneatipo se ha desarrollado fundamentalmente en el área emocional. Lo que pasa en estas personalidades es que tienen una necesidad básica de relacionamiento, de un relacionamiento que funcione de una determinada manera. Estas personalidades, por ejemplo, para trabajar cómodas, pueden necesitar sentirse aceptadas, queridas, pertenecientes al lugar donde trabajan. O sea, que yo sienta que las relaciones que estoy teniendo en mi trabajo funcionan bien. O pueden necesitar en sus lugares de trabajo ser reconocidos, ser admirados, ser vistos como personas que traen logros y resultados a las organizaciones y se esfuerzan por eso porque lo necesitan ser vistos de esa forma. O pueden necesitar estas personalidades del área emocional, del área de los caballos en el vehículo, sentirse únicos, especiales, ser un poco diferentes, ponerle un toque personal a lo que hacen, no hacer las cosas como los demás, sino hacerlas con un poquito de creatividad o diferencial, exclusivos, trabajar con propósito, con significado. Entonces, cuando las personalidades se desarrollan en el ámbito emocional, empieza a pasar esto. Aparecen personas que necesitan más que le saludes, que le digas buen día, ¿cómo estás? Más que le preguntes qué hicieron hoy o cómo van en el trabajo. Personalidades que necesitan que les reconozcas en especial, que se los hagas notar o que les hagas sentir de alguna manera diferente. Y allí, por ejemplo, te traigo a veces un ejemplo típico de una personalidad del área más corporal que viene muy ejecutivo, rápido a que las cosas se hagan y sucedan y llega diciendo, ¿terminaste el proyecto? Y justo se lo pregunta a una personalidad de la tríada emocional que dice, buen día, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿No? Antes de preguntarme por el trabajo. ¿Se lo dice o se lo queda pensando, sintiendo? Qué desconsiderado que es. Porque tienen necesidades diferentes. Y luego sí o sí también te comento qué le pasa a las personalidades que han desarrollado su tipología más en el área mental. Y en el área mental, la necesidad más básica no es la del control, como en el área del cuerpo, no es la del relacionamiento, como en el área de las emociones, es la necesidad de seguridad. Y la seguridad en el trabajo, ¿no? Personalidades que en sus trabajos lo que necesitan es, por ejemplo, tener las cosas claras, saber lo que hacen, entender lo que hacen, porque eso les da seguridad. Si yo no entiendo, no me explican a detalle lo que voy a hacer, entonces no me siento seguro y a veces no lo hago.
O personalidades que en el área mental necesitan tener las cosas planificadas, necesitan prever una cierta planificación, previsión, un cierto análisis de riesgos, porque si no siento esa seguridad, entonces no me siento cómodo en mi trabajo. Claro. O también personalidades que necesitan tener un plan B, planes de contingencia. Si esto no sale bien, entonces yo cómo voy a estar bien, haciendo qué cosa. Y en la tríada mental, se le llama así a las tríadas, porque son 3 las personalidades del área mental. Entonces, para trabajar cómodos, necesitan estas cosas, necesitan preguntar ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Qué podría pasar si? Y cuando algún líder viene y dice, hace esto, por favor, que te lo pido. Sin más explicaciones. Sin más explicaciones. Viene alguien de la tríada mental y dice, bueno, pero a ver, ¿para qué lo estamos haciendo? Y si llega a pasar otra cosa, si llega a suceder tal inconveniente, ¿qué hacemos? Y el líder dice, no pienses tanto, no te preocupes tanto, vos hacelo y ya está, porque es lo que me interesa. Pero el colaborador se queda nervioso, no lo hace bien, porque el líder no sabe comprender la personalidad de este colaborador que sí necesita más explicación y seguridad para moverse tranquilo. Y ahí te hice un gran resumen de cómo las personalidades las llevamos un poquito al trabajo. No sé si fue claro, un poco rápido quizás. Creo que estuvo muy bien y en esto también, a quienes están escuchando del otro lado, va a quedar el material disponible en YouTube, Spotify, así que se puede como pausar, tomar nota. Podemos hablar mucho más de Enneagrama Hay muchísimo. Y autoconocimiento aplicado al trabajo, hay muchísimo para hablar. Muchísimo para hablar. Maje, ok, y teniendo en cuenta entonces que el Enneagrama es este gran mapa que nos habla de 9 características que todas tenemos en mayor o menor medida en nuestra personalidad, no en quienes somos. Y bueno, compartimos también que hoy está siendo como una herramienta muy utilizada en el trabajo. ¿Cómo puede la gente acercarse más a la herramienta? Por ahí como brevemente, como diferentes usos o de qué formas me puedo acercar, como desde la empresa, yo como persona, ¿no? Bueno, hay mucha exploración sobre este mapa. Nosotros ofrecemos esta mirada más de las 9 características y del funcionamiento a través de una herramienta y un test que hemos desarrollado que se llama Enneamap, como justamente el mapa de Enneamap. Y sí, hasta también ofrecemos esta herramienta a coaches, a profesionales del trabajo para que la apliquen en sí mismos y también para que puedan comprender todos los múltiples usos. La verdad que podemos llevarla. Creo que se pueden acercar desde ahí, también se pueden acercar a cualquier escuela de Enneagrama que hable más desde el punto de vista de Enneagrama aplicado al coaching, porque también hay otro gran área de desarrollo que es Enneagrama y la psicología, ¿no? Justamente para regular lo que ha originado muchas veces que tengamos tan excesivamente desarrollada cierta cualidad. Y eso tiene que ver muchísimo con trabajar en lo que hemos dejado en la sombra. Y eso es un área más psicológica, que no ofrecemos tanto porque no somos psicólogos, pero se pueden acercar desde muchos lugares según lo que vayan a buscar, ¿sí? Siempre es partir desde el autoconocimiento. Algo que sí quería aclararte, con este mapa nos damos cuenta de las 9 características de nuestra personalidad y al mismo tiempo, si seguimos avanzando en el mapa, y lo llevamos como a un nivel más trascendente, el mapa nos habla de las cualidades esenciales de lo que sí somos. Pero eso requiere como un trayecto, hacer recorrido para llegar hacia ahí. Bien interesante. ¿Qué se viene como en términos de actividades o herramientas concretas con relación al Enneamap y al Enneagrama? Bueno, gracias por dejarme comentarlo aquí. Tenemos un próximo inicio de coaching y Enneagrama a través de la herramienta Enneamap el jueves 10 de agosto y tenemos un pequeño taller donde vos podés probar la herramienta en vos y aprender bastante más de esto. Este sábado 5 de agosto de 4 horas, de 14 a 18 horas y podés encontrar más información en la página de Trascender, trascender.uy. Allí también podés interiorizarte acerca de esta propuesta. Excelente, genial. Y entonces, y también como
soy parte de una empresa, tengo cierto nivel de decisión, puedo comunicarme con vos y con Trascender para llevar esta herramienta para trabajar con mis líderes o equipos de trabajo. No hablamos casi nada de cómo se aplica esto en los equipos y en los líderes, pero sí trabajo con muchas organizaciones que ya están aplicando esta herramienta justamente para no solamente mejorar liderazgo, para que se genere un team building, una integración, una sinergia en los integrantes de los equipos mucho más poderosa a partir de comprender muchas cosas, ¿sí? Y también para afianzar relacionamientos productivos, ¿sí? Se usa para muchas cosas. Excelente. Maje, en cada tema, digamos, que te especializás, uno puede distinguir como la pasión y la profundidad con la que te metes, ¿no? En cada tema. Hoy siendo de alguna manera como portavoz y estandarte de esta unión Enneagrama y coaching. ¿Qué es lo que se viene o proyectás o soñás con relación como a esto? Muchas gracias. Yo no me llamaría ni estandarte ni lo que dijiste tú. Simplemente creo que el símbolo me ha llamado a mí para que sea un instrumento de algo a través de él. Nada más. ¿Qué se viene? Bueno, se viene seguir escuchando este llamado de lo que se me esté invitando a través del símbolo. Por lo que veo de mi realidad, se viene llevarlo más que más al ámbito empresarial y seguir compartiendo con otros profesionales del acompañamiento, del cambio, esta herramienta, como compartir todo este aprendizaje que llevo teniendo hace tantos años. Creo que lo que sueño es que pueda ser útil para más personas y pueda ser una puertita de entrada para de verdad reconocer cómo funciona nuestra personalidad y luego quiénes podemos llegar a ser. Excelente. Divino lo que se sueña, se proyecta y lo que viene ahí entonces. Gracias por compartirlo. Y gracias por esta linda charla también. Un placer para mí. Muchísimas gracias a vos. Gracias. A vos que estás ahí del otro lado, quizás hayas como escuchado algo que te hace sentido con tus propias características, con las características de tu personalidad. Quizás algo de esto te despertó la curiosidad. Bueno, tenés ahí la web de Trascender, trascender.uy, para explorar un poquito más y conectarte también a través de la web con Majela Pardo. Y quizás ahí explorar un poquito más de vos y recorrer un camino de autoconocimiento y crecimiento bien acompañado, acompañada. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.